Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en el municipio de Rivera, hoy acompañado de dos grandes líderes. Nos encontramos con Andrés Cortés, gestor cultural del departamento y del municipio de Rivera Huila, líder comunitario. Y también nos encontramos con el ex consejero municipal de la Juventud, José Andrés Puentes, también líder comunitario, gestor de todo el contexto agropecuario también. Hoy tenemos un propósito que es realizar unas entrevistas de la asignatura de Cultura Política. Y pues a continuación, con el consentimiento de mis dos entrevistados, pues vamos a iniciar esta actividad. Entonces, la primera pregunta, para los dos, de forma paralela, vamos evacuando entonces nuestra entrevista. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Doy Entonces, la palabra acá Andrés. a mi Bueno, muy colega buenas Andrés. noches, Adriana, buenas noches, a mi colega, a mi tocayo Andrés Puentes. Primero para dar una similitud y una diferencia clara entre Estado, gobierno y nación, hay que definirlas por aparte, ¿no? Entonces, encontramos que el Estado es la denominación política que se le da a una estructura que prácticamente la componen tres pilares, que es habitantes, tener un gobierno y por supuesto que sea reconocido por otros estados y que eso se llama soberanía, ¿no? Para declarar como tal que sea un estado, ¿no? Unos habitantes, por supuesto, y que tenga un gobierno, ¿no? Ya lo había dicho. Eso como tal lo que representa el estado. ¿Qué es un gobierno? El gobierno pues es el que administra ese estado, en pocas palabras. Y nación, mi tocayo. La nación es el grupo de personas, de habitantes con sus costumbres, con sus culturas bien arraigadas de acuerdo a la zona o al país donde está ese grupo poblacional. Muchas gracias. ¿Sí? Pues es que esa es la definición de cada una. Pero él nos pregunta, la pregunta es clara, ¿qué similitudes o diferencias hay entre estas tres? Para dar una similitud, una diferencia de cada una, ya teniendo en cuenta la definición, pues se puede aclarar lo siguiente. Hay una sencilla. Nación representa a las personas. ¿Sí? Ok, ajá, nuestra persona. Nación, personas. Estado representa la estructura política. ¿Sí? Cada una de sus ramas Las legislativas Toda son la, normas exacto, toda la legislativas. estructura de la conformación de un Estado soberano. Y el gobierno representa administración. Entonces, administración, estructura y personas. Esa es como la gran diferencia. Y la similitud es que todas tienen que ver con lo político. Todos van encaminados al manejo que se le da a cierto determinado grupo de personas o comunidades, en este caso un país. Esa es la gran similitud. Bien, muchas gracias. Para continuar, entonces vamos con nuestra segunda pregunta. Y para esto, entonces, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Entonces, tiene la palabra, Andrés. Bueno, pues la democracia es el derecho que tiene todo ciudadano de elegir libremente a una persona, ya sea un candidato a cualquier instancia que vaya a ocupar en el gobierno. Y la participación política tiene que ver ya con el tema directo de pertenecer ya a un partido, estar inmersos ya en una organización política donde hacen un trabajo ya con comunidades directamente. Bueno, Andrés, haciendo un aporte, hay dos grandes diferencias, ¿no? Que uno, la participación política es la que ejercemos nosotros como ciudadanos, ¿sí? La solamente. democracia es la final, es como el objetivo de esa participación política. Yo tenía un profesor que decía que si uno no es político, vaya a ese monte. Todos de alguna manera ejercemos política, ¿sí? Entonces todos de alguna manera participamos políticamente.
ya sea desde el colegio, eligiendo un personero, eligiendo la junta directiva de de la junta de acción comunal, eligiendo un concejal, un alcalde, gobernador. Eso es participación política. La democracia es la estructura completa de lo que él es el objetivo de esa participación política, de elegir por medio de un voto ciudadano Y libremente. y libremente a ciertas personas que creemos, a nuestro juicio, que nos pueden representar de la mejor manera. Bueno, entonces aclarando ya estas diferencias, esas similitudes, avanzamos a nuestra tercera pregunta. ¿Y cómo definen política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y entre lo político? Bueno, la política tiene una connotación muy amplia, tiene muchos significados, pero la esencia de la política es básicamente relacionarse, es la capacidad que tiene una comunidad, una persona de hacer relaciones, de hablar libremente y siempre la política conlleva un objetivo que es la concertación de actividades y acciones para lograr un objetivo y alcanzar las metas. Es como tal la esencia de la política. Para Y complementar lo político. Lo político. lo político, Pues compañero Andrés, acá nos pregunta cómo se define la política, diferencia entre política y lo político. Pues ya aquí mi tocayo ya ha tocado el tema de la definición política. Política es todo lo que hacemos como ciudadanos para, para lograr alcanzar como unos objetivos locales, Propuesto ¿no? en O común. Ajá. personales, pero la política siempre va encaminada en la comunidad, ¿no? Ujú. Entonces Muy bien. siempre como la política se ejerce lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Desde los estrados más pequeños hasta el estrado más alto que es ya presidencia y etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política representa a las personas y lo político son las acciones. Entonces, la política es la que hacemos nosotros como personas, como ciudadanos de X o Y comunidad, para que eligiendo ciertas personas, hablando precisamente de democracia, popularmente en elegir a alguien, para que esta persona por medio de lo político realice acciones que beneficien La a la comunidad comunidad. o está puesta en común, Ujú. claro. Ok, muchas gracias. Entonces avanzamos a nuestra cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Ok. bueno, el tema de cultura política es un concepto de la nueva era contemporánea. Realmente el tema de la cultura va relacionada ya es con los valores, con los comportamientos, las Principios actitudes, de las todo personas. lo que tiene que ver con la parte integral del ser humano. Eso es muy importante porque nos estamos dando cuenta hoy en día de que se debe desarrollar entre las comunidades esa verdadera cultura política, ¿sí? Es como la esencia del ser humano, algo diferencial y es un concepto que se está manejando mucho hoy en día en las redes sociales, en los periódicos, en todos los medios de comunicación, porque es como la nueva tendencia, la nueva ola dentro de la cultura de un país, hablando ya políticamente. Muchas gracias, Andrés. No sé si quieres aportar Pues algo. sí, acá me toca yo hacer una aclaración y sí, es como lo último, lo más contemporáneo en cuanto a política, ¿no? Entonces, hay unos elementos claves, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Y es que ya ahorita la política ya no es como antes que eran unos viejitos ahí que eran los que se sentaban a hablar de política. Sí, Ahorita todos podemos hacer política. Los jóvenes por medio de grupos animalistas, ambientalistas, los más de nuestra generación que quieren cambiar el chip de hacer política, de la politiquería a la política actual. Estos elementos pues son todos eso, ¿no? La tecnología, lo social, la economía, la cultura, el medio ambiente que lo componen. Muchas gracias. Entonces, ya para terminar, vamos con nuestra quinta pregunta. Entonces, ¿qué elementos
involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que todos ciudadanos tenemos algunos derechos sobre la soberanía de un país, sobre la parte política que es elegir libremente. Entonces tenemos derecho al voto, tenemos derecho a la participación política. Eh, ¿Y cómo definiríamos los derechos y deberes del ciudadano? O sea, ya hablamos de los deberes, o sea, de los derechos, que tenemos derecho al voto, y también pues los deberes. ¿A qué hace referencia cuando miramos todos estos elementos que involucran al ser ciudadano también con los... Los elementos que involucra al ciudadano, pues primero es pertenecer a un grupo reconocido, o sea, como hablábamos anteriormente, una el Estado organización. que sea soberano, ¿no? Que lo legitimice. Cuando uno está legitimado, eh, no podemos ejercer nada, tiene que estar dentro del marco legal, ¿sí? Para poder ejercer como tal la ciudadanía. Por ejemplo, todos tenemos cédula. A mí me da legitimidad para ejercer ciudadanía. ¿Y cómo lo defino y cómo definiría los derechos? Pues son todos los derechos que tenemos nosotros dentro, pues, dentro de la Carta Magna, que está lo de los derechos Ujú. humanos, todo esto la vivienda digna, estudio, Derecho. todos los Ujú. derechos que componen el ser humano y los deberes del ser humano. Son todos los deberes que tenemos para con nosotros, como también para con la comunidad. Bueno, pues quiero decirles que hemos llegado a nuestro final de la entrevista. Agradecerles inmensamente su tiempo, el compartir, pues nos llevamos experiencias importantes. Les habló Adriana María Tovar, estudiante de agronomía. Mil y mil gracias, Andrés y Andrés. Muchas Bueno, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. listo. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. No. Ahí quedó eso.